Hubo un tiempo en el que nuestros ancestros vivían en pequeñas comunidades. Los líderes eran los jefes de las familias o de los clanes. Todo el mundo les conocía. No necesitaban ningún elemento artístico para transmitir su poder. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cómo llegaron a utilizarse las imágenes como herramienta política? Es un proceso que sucedió en distintas partes del mundo y en épocas diferentes, pero en una de esas zonas, en Inglaterra, es donde creen los arqueólogos que se encuentra el lugar y el momento exactos. Es una nueva visión de uno de los monumentos más antiguos y más conocidos del país, Stonehenge. Este es el monumento prehistórico más grande de Europa. Algo extraordinario debió haber ocurrido para que la gente que vivía en pequeñas comunidades aisladas construyera algo de este tamaño. Este fue uno de los misterios del mundo antiguo. Ahora, gracias quizás al conocimiento del poder de persuasión del arte, posiblemente tengamos una respuesta. Todo comenzó cuando por casualidad se encontró un cementerio en Stonehenge. Los arqueólogos esperaban encontrar un cementerio romano, algo habitual en esta parte del mundo. Lo que ninguno sabía en aquel momento es que acababan de toparse con uno de los mayores descubrimientos arqueológicos jamás hallados en Inglaterra. Supimos de inmediato que la tumba no era romana, porque dentro había unas vasijas fechadas a comienzos de la Edad de Bronce, por lo que eran casi 2000 años más antiguas que las tumbas romanas. Estábamos ante algo muy diferente. Andrew Fitzpatrick y su equipo habían hallado el esqueleto de un hombre que tendría unos 4500 años de antigüedad, y junto a él había docenas de objetos. Era la magnitud del descubrimiento lo que hizo pensar que esta no era una tumba normal, ni este era un hombre normal. Es habitual encontrar en este tipo de enterramientos 1 o 2 objetos, y una tumba con 10 objetos habría sido considerada valiosa. Pero a medida que la cantidad de objetos subía y subía, se hizo evidente la especial importancia de este lugar. Cuando los objetos encontrados llegaron casi a 100, nos dimos cuenta de que estábamos ante la tumba más rica, no solo de Inglaterra, sino de toda Europa. El examen de los objetos nos proporcionó nuevas sorpresas. Había una serie de objetos delicados diseñados para el uso personal, como la hebilla de piedra de un cinturón, una muñequera utilizada por un arquero y algunos pequeños cuchillos de cobre. Pero entre todas estas cosas encontramos algo muy especial: 2 piezas de oro idénticas. Cuando fueron examinadas más de cerca, descubrimos que eran adornos, posiblemente horquillas para el pelo, ambas maravillosamente trabajadas. Tal vez ahora no lo parezcan. Son pequeñas, con un sencillo diseño alrededor de los bordes. Pero cuando fueron creadas y utilizadas, es decir, hace 4500 años, eran probablemente los mayores tesoros poseídos por alguien en las Islas Británicas. Por primera vez, el oro había sido fundido, moldeado y convertido en un adorno. Era un nuevo tipo de arte y el primero de su clase en Inglaterra. La primera pregunta que surgió fue: ¿de quién eran? Los arqueólogos tuvieron que estudiar el esqueleto con más detalle.
Y lo que descubrieron fue que este hombre no venía de la zona de Stonehenge. Venía de Europa Central. Era un extranjero que había realizado un viaje épico para llegar a Inglaterra. Es un viaje sin comparación en aquel tiempo. Cruzando el mar en una canoa hecha a mano. Es un viaje largo y muy peligroso. ¿Por qué un extranjero venido de un lugar a miles de kilómetros de distancia había sido enterrado con los honores de un adorado gran líder? La gente le debió haber considerado exótico e importante. Tenía algo que los demás no tenían y sabía transformar el tosco metal en estos objetos. Tenía conocimiento y tenía poder. Fue el oro, tan exquisito y raro, lo que había creado la imagen de un líder. Debieron ser como las joyas de la corona, que están reservadas para el dirigente más importante, arte digno de un rey. Imaginemos cómo apareció en aquel tiempo ante sus súbditos. Nuestro rey debió parecer magnífico, vestido con una túnica de cuero, con el rostro y el cuerpo iluminados por pequeños metales brillantes jamás vistos. La gente que vivía en la zona de Stonehenge no llevaba puestas más que pieles de animales. El aspecto de este hombre debió dejarles asombrados. Lo que este individuo había descubierto es algo que hoy damos por hecho. El arte convertido en adorno personal eleva el estatus. Y eso es algo que los líderes que han existido desde los tiempos de Stonehenge hasta hoy en día han sabido explotar. Los adornos rituales aumentan tu poder. Este poder del arte podría finalmente explicar cómo llegó a construirse tan colosal monumento. Solo un gran líder muy poderoso podía haber organizado a las cientos de personas que debieron necesitarse para acometer esta obra. Nuestro extranjero llegó con su oro en la época en la que Stonehenge fue construido. Y es probable que fuera él quien organizara dicha construcción. Más aún, podría haber ideado Stonehenge como el máximo símbolo de su poder. Si fuese cierto que nuestro rey construyó el templo prehistórico más impresionante de Europa, entonces debemos pensar que los adornos tuvieron un papel crucial en su empresa. El arte se había convertido en una herramienta política. Era el comienzo de un nuevo período. Esto no solo ocurrió en la antigua Inglaterra. En otras partes del mundo, desde Egipto hasta Mesopotamia, los gobernantes estaban descubriendo el poder del arte. Los reyes competían para ver quién llevaba los adornos más espectaculares y quién construía los edificios más fabulosos. Las imágenes tenían un efecto mágico sobre aquellos que las veían. Pero hubo un fallo.
Los reinos estaban creciendo, y cuanto más grandes se hacían, más difícil era para los dirigentes transmitir su poder. Sus súbditos simplemente no podían verles. Alrededor del año 500 a.C., este problema llegó a ser preocupante para un rey en particular. Se había hecho cargo de un reino tan vasto que fue considerado el primer imperio del mundo. Necesitaba encontrar el modo de imponer su poder en todo su amplio territorio. Él fue Darío el Grande, rey de los persas, y su capital fue Persépolis. Persépolis está en Irán y es una de las maravillas del mundo antiguo. Hace 2500 años estaba situada en el corazón del gran imperio de Darío, un imperio que se extendía por miles de kilómetros desde el Mediterráneo, por el oeste, hasta la India, por el este. Desde este lugar, Darío gobernaba a millones de personas de más de 20 naciones. Mandó grabar el nombre de las naciones más extensas de su reino en un bloque de oro macizo y lo hizo enterrar en Persépolis para la posteridad. Pero ¿cómo pudo gobernar sobre tantas personas diferentes? Darío ideó un plan, una nueva clase de política de liderazgo que describió en una serie de inscripciones. El mensaje era radical. En lugar de guerra y brutalidad, Darío ofreció paz y cooperación. En una guerra entre dos países, intervendré para proteger al más débil. Soy la justicia y he sido designado por Dios para impartir felicidad. Pero el reto de Darío, no obstante, fue cómo comunicar esto a todos los demás. Estos pensamientos de Darío fueron ni más ni menos el comienzo de una revolución artística. Los muros de Persépolis están cubiertos por sobrecogedoras imágenes. Pero hay algo inusual en ellas. Estos relieves de piedra no pertenecen a un único estilo artístico, sino que combinan elementos de todo el imperio. Los relieves más espectaculares son los que decoran la escalinata que conduce hasta el gran salón de Darío. Una vez al año, invitaba aquí a los embajadores de todas las naciones de su imperio. Los embajadores debieron sentirse atraídos por estas figuras de las personas de los países conquistados por el reino. Todas visten sus trajes típicos y presentan tributo al rey. No hay escenas de guerra ni de castigo. Todos están felices por honrar al rey. Darío había encontrado una solución acertada a su problema. Un modo de comunicar sus ideas políticas a través del arte, el lenguaje internacional de las imágenes. Los embajadores seguramente captarían el mensaje de Darío, pero aún había millones de súbditos por todo su imperio que nunca habían tenido esa visión de paz y prosperidad que emanaba del palacio. Así que, ¿cómo podía transmitirles el mensaje? De nuevo Darío encontró la solución en el arte.
Elevándose sobre el desierto, junto a la salida de la carretera principal hacia Persépolis, hay un gran tablón de anuncios políticos. Y grabado en él, para que todos los que pasaran por allí lo vieran, están las imágenes del nuevo estilo de liderazgo de Darío. El rey lleva un arco. Para los persas, el arquero simbolizaba no solo el poder militar, sino también la sabiduría y el liderazgo. Un buen arquero tenía buen equilibrio y gran control, cualidades imprescindibles dentro del concepto de reinado desarrollado por Darío. Darío el arquero, ahí lo tienen. El primer logo político. Y una vez inventado el logo político, Darío hizo algo mejor. Descubrió una nueva manera de transmitírselo a sus súbditos. Muchos líderes a lo largo de la historia se beneficiarían de su genio. Darío había unificado un imperio muy disperso, una de las civilizaciones más grandes del mundo. Durante 150 años después de su muerte, sus sucesores siguieron usando su logo y trabajando en su línea de actuación. Pero era su destino no durar, porque alguien en los límites occidentales del imperio había puesto sus ojos sobre Persépolis. Era Alejandro Magno. Alejandro fue un brillante estratega militar. En muy pocos años derrotó a los ejércitos persas y capturó la ciudad. Pero eso fue solo el principio de sus ambiciones. Alejandro quería mucho más que conquistar. Necesitaba encontrar la manera de que el imperio persa le siguiera. ¿Cómo, siendo un invasor extranjero, podría conquistar los corazones y las mentes de sus nuevos súbditos? Alejandro entendía el poder de las técnicas visuales usadas por Darío. Pero tenía que idear una imagen que le representase solo a él. Los arqueólogos siempre supieron cómo había ganado Alejandro la guerra. Pero lo que era un misterio era cómo planeó conseguir la paz. ¿De dónde venía su imagen? La imagen que utilizaría para conquistar corazones y mentes. El lugar más evidente para comenzar esta investigación fue el lugar donde planeó su campaña. Su tierra natal, Macedonia. Macedonia es ahora parte de la Grecia moderna, pero en el siglo IV a.C. era un reino independiente con reputación guerrera. El problema con el que se encontraron los arqueólogos fue que quedaba muy poco de los palacios de Alejandro. Habían sido destruidos. Por lo tanto, se dirigieron hacia las tumbas reales que se hallaban bajo tierra. Aquí de nuevo se encontraron con una historia de destrucción similar. Se descubrieron las tumbas, una por una, pero todas habían sido ya saqueadas por los invasores. Entonces, en 1978, un equipo de arqueólogos encontró una tumba intacta. Fue uno de los descubrimientos arqueológicos más grandes de nuestro tiempo. Llegaron a un túnel que conducía hasta un lugar muy profundo bajo tierra. Y hallaron una tumba,
aún intacta. El momento en que se abrió la tumba pareció como un sueño. No tenía ni idea de la importancia de nuestro descubrimiento. Parecía simplemente un milagro. Habían hallado la tumba secreta de Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro. Sus muros estaban cubiertos con restos de magníficas pinturas, pero lo que les aguardaba dentro era un enorme tesoro. La pieza central era un sarcófago de oro con el símbolo del rey macedonio. Estaba rodeado de riquezas increíbles, dignas de un rey. Mostraban que fue un hombre de gustos exquisitos. Eran verdaderamente los objetos de su clase más hermosos que jamás hemos encontrado. Entonces, entre el polvo y los restos esparcidos por el suelo de la tumba, los arqueólogos recogieron algo que a simple vista parecía bastante extraño. Era una delicada talla de marfil. A medida que cavaban a más profundidad, encontraron más. Eran piezas pequeñas, de no más de 2,5 centímetros de largo. Cuando se pusieron juntas, formaron una escena de caza. Pero al ser examinadas más de cerca, les llamó la atención uno de los rostros. Era la cara que apareció en bustos y pinturas durante cientos de años a lo largo de todo el Mediterráneo. Acabábamos de ver la cara de alguien a quien reconocimos. Era el rostro de una persona real. Habíamos descubierto el rostro del hombre que ostentaba un poder posterior. Estaban contemplando el rostro de Alejandro Magno. Y esta fue su imagen más antigua descubierta. Era también la primera representación de un rey. Hasta entonces, los reyes habían sido retratados como personajes sujetos a una fórmula descriptiva. Y esto señaló el inicio de otra revolución artística: el nacimiento del retrato político. Como retrato que era, capta su poder y su fuerza política. Señala el momento en que nació un ideal artístico nuevo. Pero lo más significativo de esta pequeña cabeza de marfil fue el momento en que fue realizada. Fue colocada en esta tumba, lo que significa que se hizo antes de la muerte de Filipo y antes de que Alejandro llegase a ser rey. En otras palabras, los arqueólogos se dieron cuenta por primera vez de que la imagen de Alejandro había sido diseñada antes de que hubiese participado en una batalla contra los persas. Entre Filipo y Alejandro habían diseñado una imagen de ganador, una imagen para exportar al mundo. Pero ¿de qué manera utilizaría Alejandro el poder de esta imagen para proyectarse como un líder con la fuerza suficiente para construir un imperio? La respuesta se encontró enterrada bajo toneladas de lava al pie de un volcán. El volcán que cubrió al pueblo romano de Pompeya, el Vesubio.
Los romanos adoraban el arte griego y en una de las villas de Pompeya se encontró un mosaico, la copia de una pintura original de Macedonia perteneciente a la época de Alejandro. Ahora está en el Museo Arqueológico de Nápoles. El mosaico describe una famosa batalla en la que Alejandro derrotó finalmente al ejército persa. Se ve a Alejandro en plena carga hacia el centro de la batalla. Podemos ver dónde tiene puesta la mirada, directamente en los ojos de su enemigo, el rey persa. Se ve a Alejandro en el fragor de la batalla dirigiendo sus tropas con la lanza en la mano. No lleva casco, su pelo se mueve hacia atrás. Es un valiente héroe al frente de su ejército. Y el impacto de esta imagen es incluso mayor cuando se mira hacia el otro lado del mosaico. Observemos la cara del gran rey persa. Es la representación del pánico y el temor. No puede retirarse con la suficiente rapidez. Por lo tanto, esta imagen política nos lanza un mensaje. ¿Vas con el de corazón valiente o con el cobarde? ¿Con el héroe o con el villano? Alejandro había descubierto que podía utilizar su retrato para convencer a sus súbditos de que era invencible. Era una imagen que inspiraba admiración y respeto. Se veía a un hombre que podía unificar al imperio, un hombre digno de sustituir al mismo rey de Persia. Puede que Alejandro tuviera la imagen perfecta, pero no servía de nada si no podía transmitirla a la gente que más le importaba, sus súbditos. Hoy en día damos por hecho lo fácil que es hacer circular una imagen, presionando un botón. Podemos enviar una fotografía a una gran cantidad de personas de casi todas partes del mundo. Pero, por supuesto, para Alejandro, las cosas no eran tan fáciles. Necesitaba encontrar la manera de recordar a sus súbditos diariamente quién estaba al mando. Y esto es lo que se le ocurrió: acuñar su rostro en una moneda. Creó 30 cecas que fabricaban miles de monedas a lo largo de su imperio, y en cada una había una cabeza muy parecida a la suya. Alejandro había encontrado una poderosa manera de hacer llegar su imagen a todo el imperio. Durante generaciones, los sucesores de Alejandro fabricarían monedas con su cara acuñada en ellas. Cualquier vínculo con Alejandro les daría también a ellos cierta autoridad. Fue una idea brillante que los dirigentes han utilizado desde entonces como un recordatorio constante de quién está al mando. Y, naturalmente, el poder del rostro humano sigue formando parte de nuestro paisaje político hasta hoy día. En la época de Alejandro, los líderes del mundo antiguo comprendieron lo susceptible que es el cerebro humano ante el poder de persuasión del arte y utilizaron las imágenes para darse a conocer y transmitir su mensaje. Pero hay líderes despiadados en el mundo moderno que pretenden utilizar el poder de las imágenes de un modo diferente. Es algo más ambicioso que la autopromoción, algo más oscuro, mucho más siniestro.
Es el poder para hacernos pensar lo que ellos quieren que pensemos y ver las cosas del modo en que ellos las ven. Incluso para engañarnos. ¿Cómo pudo el arte pasar de ser una herramienta de promoción política a un instrumento de engaño masivo? Para averiguarlo, necesitamos saber cómo y por qué se usaron las imágenes para contar una mentira política por primera vez. Ese arma fue inventada aquí, en Roma. 40 años antes del nacimiento de Cristo, Roma estaba en plena decadencia. Durante décadas, la ciudad se había visto dividida por una guerra civil. La ciudad estaba separada no solo políticamente, sino también culturalmente. Una división que se manifestaba incluso en el aspecto de la gente. Hoy es difícil imaginarlo, pero entonces era muy sencillo adivinar la tendencia política de cada uno simplemente observando la ropa que llevaba. Sería algo así como si Roma estuviese dividida en dos bandos, cada uno con sus uniformes correspondientes. Supongamos que uno de los grupos vistiese de modo conservador y anticuado. Estos serían los republicanos. Creían que las grandes familias romanas deberían gobernar Roma como lo habían hecho durante siglos. Vestían ropas tradicionales y austeras. Y ahora supongamos que el otro grupo fuera algo más moderno. Este grupo sería, aunque parezca extraño, el monárquico. Querían sustituir a las familias tradicionales por un ostentoso y poderoso rey. Vestían ropas más llamativas para representar sus simpatías. Estos dos grupos estaban enzarzados en la lucha por el control de la antigua Roma. Ningún bando estaba preparado para un compromiso. Parecía que las dos facciones permanecerían divididas para siempre. Hasta que apareció en escena un nuevo combatiente. Era joven y no tenía experiencia ni militar ni política, pero conocía el potencial político de las imágenes. Unificó Roma no mediante la fuerza de las armas, sino mediante el poder del arte. Su nombre era Octavio, aunque fue conocido como Augusto. Augusto procedía del bando monárquico. Aunque la mitad de Roma le apoyaba, los republicanos no confiaban en él. Para ganar su apoyo, Augusto tenía que persuadirles de que no suponía ninguna amenaza para el poder de las familias tradicionales. Pero presentaba un problema. Esta era su imagen. Un típico moderno de mucho pelo que a los monárquicos les encantaba, pero que los republicanos odiaban. Para conseguir su apoyo, Augusto tenía que reinventarse. Y esto es lo que los artistas y escultores idearon. Una imagen mucho más humilde, con el pelo aplastado y la cara más madura. Así, era mucho menos amenazador. Una vez creada esta imagen, Augusto la hizo copiar. Se repartieron cientos y cientos de copias por todo el imperio. Su estrategia comenzó a funcionar. El imperio prosperó y con ello su poder y su fama.
Pero Roma siguió sufriendo tensiones. Los republicanos aún sospechaban que Augusto estaba acumulando poder para fines personales y pensaban que tenía planes para eliminar a las familias tradicionales en el gobierno y así hacerse con todo el poder. Augusto temía su asesinato. Para vencer a sus enemigos, necesitaba crear una imagen que pudiera convencer a los republicanos de una vez por todas. Esta es la Ciudad del Vaticano. No es solo el centro de la Iglesia Católica, sino también el hogar de una de las mayores colecciones de arte romano de todo el mundo. Y en esta colección destaca una pieza que es el ejemplo más notable de cómo Augusto utilizó el arte como herramienta política. Fue una sutil obra de arte, algo que con el tiempo logró devolver la paz a Roma. Pero su éxito tuvo siniestras consecuencias. Es esta imagen la que logró finalmente convencer a los republicanos, porque aquí Augusto derribó todos sus temores. Le muestra como un poderoso general, pero dice aún más. Aunque lleva un peto militar, su actitud no sugiere una acción inmediata. Si fuese simplemente una estatua militar, el brazo estirado blandiría una lanza. Pero aquí es más un gesto de autoridad. Tendría que llevar calzado militar, pero aquí están desnudos, señal más de humildad que de poder. Esto era lo último en arte político, algo que captaría a todos, sin importar la tendencia política. Con esta estatua, Augusto encontró la manera de convertir el poder militar en algo atractivo para aquellos que más lo temían, los republicanos. Augusto era fuerte, pero no amenazador. Era el líder que garantizaría a su pueblo una nueva edad dorada. Fue la Pax Augusta, la paz de Augusto. Augusto había conseguido realizar su mayor ambición. Había unificado a los dos bandos romanos. Y lo logró utilizando el poder del arte. Augusto fue el héroe enviado por los dioses para salvar Roma. Ciertamente, parecía el comienzo de una nueva edad dorada. Pero todo esto se había basado en una mentira. La gente había sido engañada.
Retratándose como un pacificador, Augusto había acabado con cualquier oposición. Pregonando su humildad, su familia y él vivieron y se comportaron como una realeza corrupta. Y alardeando de que estaba devolviendo el poder al pueblo, Augusto fue un rey solo de nombre. Porque en realidad había fundado un sistema dictatorial que duraría cientos de años. Augusto había manipulado las imágenes para que la gente creyera una cosa que en realidad era totalmente la contraria. Por lo tanto, descubrió cómo utilizar el arte para contar una mentira política. Fue una técnica que utilizarían muchos dictadores de todos los tiempos. También ellos se volverían hacia el arte para engañar a su pueblo. A través del arte, convencerían a su pueblo para que odiaran, se volvieran contra sus enemigos extranjeros e incluso contra sus propios vecinos. Y lo peor de todo, les convencerían de que algunas personas eran menos que humanos. Durante miles de años, los líderes del mundo antiguo descubrieron el poder extraordinario del arte para persuadir. Se dieron cuenta de su potencial a la hora de promocionarse a sí mismos y a sus ideas. Y con Augusto aprendieron cómo explotar el arte para fines más siniestros. Los políticos de hoy utilizan técnicas muy similares a las inventadas por los líderes de hace miles de años. Ambos se aprovechan de los mismos rasgos humanos universales. Los líderes del pasado usaban pintura y mármol. Hoy, los políticos utilizan la tecnología digital. Pero nosotros, los humanos, seguimos siendo tan vulnerables como entonces ante el poder de persuasión del arte.